Bueno, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a los alumnos que ya están conectados el día de hoy, 26 de julio del 2024. Por respeto a esos alumnos que ya están conectados en tiempo y forma, vamos a dar inicio con la clase. El día de hoy, y continuando con nuestro programa del curso de Introducción a la Contabilidad para la carrera de Marketing y Gestión de Ventas, vamos a ver un poco la continuación de lo que estuvimos viendo en la clase pasada cuando veíamos la historia de lo que es la contabilidad. El día de hoy nos vamos a apoyar en lo que viene siendo el ensayo propuesto por parte de la Universidad Ciudadana, que es el que viene ahí en la lección número 2, que habla precisamente de lo que es el periodo o los periodos en que se ha utilizado la contabilidad con el transcurso del tiempo. Va un poquito, mucho relacionado con lo que vimos en la clase pasada. Antes de iniciar, quiero comentarles algunos temas así muy sencillos. Eh, Créanme, no es que no se haya querido o no se hayan querido evaluar todavía todos los tareas o las actividades formativas correspondientes a la unidad, simplemente que hay algunos alumnos que por alguna razón han estado solicitando algunas prórrogas porque son de reciente ingreso y obviamente entendemos que puede ser un poquito al principio un poquito difícil entrar en la plataforma. Sin embargo, ya mañana deben de estar evaluadas todas las tareas para que por favor lo revisen, incluyendo aquellos alumnos que solicitaron una prórroga, una extensión, justificante de vida. Para esta semana tenemos como fecha límite una actividad formativa. Esa actividad formativa es una línea de tiempo donde vamos a ver cómo se ha ido utilizando, cómo ha sido la evolución de la contabilidad. Yo he tratado por ahí de alguna manera muy económica, por decirlo así, de no tomar prácticamente los textos que vienen ahí. Si se fijan en la forma en la que se deben de presentar las ideas, nos piden que tomemos las referencias que nos dan ahí, pero que obviamente podemos consultar varias fuentes. Para esta clase en específico y antemano ofrecerles una disculpa porque se me quedó en la USB donde tenía presentada o donde tenía más bien dicho una presentación. Sin embargo, pues obviamente esa presentación está basada específicamente en el ensayo de una universidad, que es la que nos propone ahí la plataforma, que es un ensayo, una investigación de una universidad en Colombia. Entonces vamos a apoyarnos en ese PDF. ¿Ok? Aclarándoles nuevamente que la próxima, eh, por favor, si alguien tiene ahí el micrófono apagado, agradecería lo pudieran cerrar. La próxima semana ya tenemos lo que viene siendo nuestro examen parcial. El examen parcial va a estar abierto o va a estar disponible para todos ustedes del día lunes 1 de julio del 2024 y hasta el día domingo 7 de julio del mismo, obviamente el mismo año, hasta las 23:59. Van a tener dos intentos para presentar este examen. Este examen es un examen que va a venir muy relacionado, es un examen de 30 preguntas de opción múltiple. Van a tener dos intentos para contestar dicho examen y obviamente se va a quedar el intento que quede más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes en el primer intento, reitero, es un ejemplo, sacan un 80 como calificación y en el segundo sacan un 70, pues obviamente se va a quedar la calificación de 80. Si en el primero sacan 60 y en el segundo 90, pues se va a quedar la de 90. Entonces, por ese lado no creo que haya tanto tema respecto al examen. Si se fijan ahí en lo que viene siendo la forma en la que se les hace referencia a dicho examen, pues dice que van a venir los temas vistos incluidos en la unidad 1 y la unidad 2, donde vimos en la unidad 1 3 lecciones y en esta unidad 2 vimos una en la clase pasada y vamos a ver esta semana un, otro, otra unidad, otra lección, más bien dicho, otra lección. Entonces, es importante que revisen sus apuntes, que revisen los temas que hemos visto, que si pueden darle también una revisadita ahí a mi primer curso de contabilidad, el día de Lara Flores, que creo que venía en la primera lección, también les puede servir mucho. Van a venir temas de qué es contabilidad, para qué nos sirve, quiénes son los usuarios, qué es una entidad económica, qué es un balance general. Van a venir temas de lo de los periodos del uso de la contabilidad, de la historia de la contabilidad. Pero es bien importante que aparte de las diapositivas que yo les presenté como apoyo, ustedes también revisen las bibliografías que vienen puestas ahí en la plataforma, porque de eso es lo que va a ser o de lo que se va a tratar nuestro examen parcial. Reitero, el examen parcial va a estar disponible una semana y ese va a ser nuestra primera evaluación.
Ya después, a partir del día 8 de julio, que es lunes, vamos a continuar con la unidad número 3, donde ya vamos a ver algunas lecciones más enfocadas a lo que es la clasificación de la contabilidad y el uso de la tecnología en sus procesos, que de hecho ya mencionamos algunos ejemplos de lo que es el uso de la contabilidad, pero ya los vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Ok? No sé si alguien tiene un comentario, alguna duda, sino para ya iniciar con la exposición. Es un tema relativamente rápido, es un tema relativamente sencillo. Reitero, nos vamos a apoyar en lo que viene siendo el ensayo, la investigación ahí por parte de la universidad, y sobre eso vamos a ir explicando los usos o los periodos y cómo ha evolucionado la contabilidad a lo largo del tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, para ya comenzar. Adelante, Carla. Maestro, sí, brevemente, nada más así rapidito, le mandé un mensajito preguntándole, yo realicé ya lo que es la línea del tiempo, pero lo realicé en Geniali. Sí. No había yo trabajado con esa plataforma y no me da opción a descargarla, nada más me da como que para compartir el link, pero en la plataforma pues me pide que suba un archivo. Mire, le voy a pedir un favor. Sí lo vi su mensaje y no le contesté porque no le he querido contestar, simplemente que hice la consulta a la universidad y no me ha contestado. Ajá. Yo le sugiero que ahorita me ponga un archivo y me ponga el link y yo ya veo la manera de si lo puedo ver de esa manera. ¿Ok? Como quiera estoy Ok, esperando perfecto. respuesta. Debe de ser a través de esa manera porque probablemente la plataforma no soporte la manera de subirlo de manera directa, pero póngamelo con el link. Ok, muy bien, perfecto, gracias. Ok. Podríamos, maestro, en el archivo, o sea, ponerle portada de todo y ahí pegarle el link. Es correcto. De hecho, yo creo que esa va a ser la mejor manera de presentarlo. Yo como quiera, les reitero sí vi su mensaje de Carla, sí lo vi, de hecho, sí, por ahí se me olvidó contestarle. Sí me contestó por ahí. No, sí me contestó que más que nada preguntándome porque no le puse en concreto de qué materia Así y no, de todo hecho, eso. no, ya vi de qué materia era, nomás que el momento de Ajá. que yo le hago la consulta a la universidad, ya no le respondí a usted que Ah, ok. íbamos a hacer esa Ya. consulta. Lo que yo voy a hacer mañana, esperando que me conteste una persona que se Podrían encarga checarlo individual. de la coordinación, les voy a mandar un mensaje masivo a todos para decirles que todos aquellos que estén haciendo su trabajo en alguna de las plataformas y que no le pueden incorporar, que hagan toda la estructura y que nada más pongan la parte del link en un archivo, ¿ok? Muchas gracias. Ok, ok, muy bien. Miren, no es que no quiera atenderla, no quiera poner la cámara, sin embargo ya hemos tenido experiencias que a lo mejor es más rápido sin que esté visible. Ahorita no hay tantos alumnos conectados, voy a tratar de proyectarlo de esa manera. Si vemos que no se traba, aperturo la cámara y si no en su defecto ahorita la volvemos a cerrar, ¿ok? Por favor, si alguien me confirma, si son tan amables, si se ve el ensayo, la investigación que tienen por ahí que propuso la universidad. Un segundito, por favor, nada más. Ahí la acabo de compartir. Muchas veces al compartir los archivos. Sí, ahí se ve. Ok, bueno, vamos a iniciar. Como les comenté, les ofrezco una disculpa, ya tenía yo proyectada unas diapositivas con esta misma información, pero lo vamos a ir mencionando, a final de cuentas de ahí es donde surge la información de las diapositivas. También por ahí alguien me comentó que la semana pasada no le subí el material de apoyo, ahorita un ratito más lo voy a subir, el de la semana pasada no lo incorporé, para que también lo tengan y se va a incorporar el de las diapositivas de esta semana, ¿ok? Como les comenté, es un ensayo, es una investigación que se hizo en una universidad en Colombia, que es una de las cosas que nos está proponiendo ahí la academia y que está interesante el ensayo para ver cuáles han sido los periodos en que se ha utilizado, cómo ha evolucionado la contabilidad. Al principio les decía yo que eh, va a ser un poquito relacionado con un artículo que yo les comenté la semana pasada, pero obviamente también ya lo tenemos que tomar también como una base para efecto de nuestro examen. Reitero, es un tema relativamente sencillo, nomás vamos a presentar una reflexión, como lo menciona aquí lo que viene siendo la literatura, que abarca desde cuándo se originó el pensamiento contable, quiénes fueron las primeras personas que llevaron a cabo
un proceso, o no un proceso como tal, pero sí un registro contable, cómo ha evolucionado y cómo se ha concebido, cómo se ha generado, cómo se ha ido amalgamando hasta que sea considerada como tal la contabilidad una ciencia, que igual entendiéndolo como ciencia, no como una ciencia exacta, ¿verdad? Pero que también nos sirve para que podamos ver en la actualidad los grandes aportes que pudiera tener la contabilidad, y la especialidad que ha tenido, sobre todo en cada uno de los ámbitos administrativos, como ya lo hemos comentado en anteriores clases, ¿verdad? También nos dice que vamos a denotar la clasificación en periodos de avance de la contabilidad, dejando una clara evidencia de la travesía de la misma, pasando de ser un arte, luego una técnica y ya al último, como lo mencionamos, cada vez perfeccionándose más en una disciplina científica, reitero, no una disciplina científica exacta, pero sí una disciplina administrativa. Sobre todo recordando que existe mucha documentación en cómo debemos llevar a cabo nuestros registros. Yo les mencionaba que existe algo que se llaman normas de información financiera. Las normas de información financiera como tal son aquellas normas que nos dicen cómo debemos de llevar a cabo nuestros registros contables, cuáles son los postulados, cómo los debemos de llevar a cabo. Son conceptos generales, son conceptos y normas muy particulares que de alguna manera pues regulan y controlan la forma en la que se debe de presentar los estados financieros de una entidad como norma de información financiera como tal, ¿verdad? Ya para efectos de presentación. En sí la técnica contable, siempre no me cansaré de decirlos, no es otra cosa más que la regla de la partida doble. Ahorita vamos a ir mencionando cómo al principio en Mesopotamia pues registraban ahí los apuntes y luego ya surgió la partida doble, etc. ¿Ok? ¿Qué tenemos como introducción? Perdón. Que lo más importante de este estudio, lo que nos quiere decir este estudio, es reconocer los avances hechos por cada ilustre seguidor en la búsqueda de una verdad contable. Obviamente vamos a mencionar algunos ejemplos de algunas personas, de algunos, vamos a decirlo así, personajes que han tenido injerencia en lo que viene siendo la búsqueda de la verdad contable, la clasificación, etcétera, ¿no? Aquí también, y si se fijan, es bien importante que pongamos un poquito de atención en este estudio, en este ensayo, porque en este ensayo es de lo que se basa la línea de tiempo que vamos a presentar la tarea. Nos dice que la evolución del pensamiento contable se presenta a través de la línea de la historia del tiempo, a través de la línea del tiempo en la historia de la contabilidad, donde se pueden observar las diferentes investigaciones realizadas sobre el objeto de estudio de la contabilidad. Es importante conocer el estado del arte sobre las diferentes investigaciones que a través del tiempo han desarrollado autores sobresalientes en el conocimiento contable e indispensable para el inicio de cualquier tipo de estudio sobre la materia. Aquí nos dice que este trabajo de investigación nace en el grupo de investigaciones fiscales GIF de la Universidad de Contaduría Pública de Colombia, con la participación de docentes y estudiantes. Reitero, este es un estudio que ya se hizo con sus respectivas fuentes que vienen al final. Vamos a hablar en segunda instancia de los periodos de la evolución contable y vamos a mencionar como primera parte la parte del periodo empírico, entendiendo que el periodo, cuando hablamos de algo empírico nos estamos refiriendo a algo que estamos obteniendo en base a la experiencia. Hay que reconocer que cuando nosotros tenemos cuando llevamos a cabo un proceso científico, pues primero tenemos que observar, experimentar, y luego ya generamos una teoría, una ley, o hacemos una hipótesis y luego ya generamos una teoría o una ley. En el caso del conocimiento empírico, pues obviamente es cuando nosotros vamos adquiriendo un conocimiento, pero lo vamos adquiriendo en base a la experiencia, en base a la actuación, en base a la forma en la que vamos llevando a cabo un proceso. A eso se refiere con el periodo empírico y vamos a mencionar ahí los ejemplos más sencillos. Dice que desde el origen de la civilización se conoce la necesidad del ser humano por saber cuantificar, es decir, llevar más bien dicho, saber cuantificar en términos, si no monetarios, en términos, valga la redundancia, cuantitativos, cuánto administra, cuánto debe y cuánto tiene, dando origen a la partida doble, que reitero, la partida doble es el punto de partida de toda contabilidad, es una situación, una causa y un efecto, una disminución de un activo, un aumento de un activo, una disminución de un activo, un aumento de un pasivo, una disminución de un activo, etc. ¿Ok?
y dando como, esto dio como origen, pues obviamente la partida doble, también conocida como registro, y esta a su vez da inicio al periodo empírico de la contabilidad. Ahí viene una tabla que ahorita vamos a mencionar, o sea, desde que tuvo origen la civilización humana como tal, pues obviamente, y que empezamos a tener conciencia de todas las operaciones comerciales, de las operaciones diarias, ordinarias que llevábamos a cabo desde un punto de vista intercambio, vamos a decir de alguna manera, pues se tenía la necesidad de llevar esos registros, ¿ok? Y eso dio como origen a que tuviéramos un periodo empírico. Obviamente no teníamos reglas, no teníamos normas que nos pudieran decir cómo hacer los registros, pero pues obviamente eso dio ese origen. Dice, una de las primeras actividades de comercio fue conocido como trueque o intercambio de artículos entre las diferentes civilizaciones como resultado de una relación de cuantificar, de cuantificar el saldo posible del intercambio. Hay que recordar que obviamente a lo mejor, no sé, nosotros si antes no sabíamos cómo cuantificar un bien, le decíamos, voy a poner a lo mejor un ejemplo muy, que se pudiera hasta medio ilógico, pero a ver, yo tengo una res y te la voy a cambiar por 3 corderos, ¿ok? En ese momento a lo mejor no sabíamos qué era más caro, qué era más barato, ya el término del valor y el término del costo se lo ha ido dando la economía a través de las economías de escala, donde nosotros ya existe unos precios, ya existe una producción y obviamente tenemos que hacer un análisis. En aquel tiempo, en la parte empírica, cuando inició el uso de la contabilidad de manera muy rupestre, por decir de alguna manera, pues obviamente el trueque era lo que hacía ese intercambio de bienes y que obviamente dio como origen la necesidad de empezar a registrar nuestras operaciones. Ahí nos habla de Blamenick, que es en su análisis histórico, argumenta que la práctica contable data de la más remota antigüedad, puesto que se confunde con la historia de la economía, lo que mencionábamos ahorita, y sugiere que los registros de aspectos elementales es una actividad tan antigua como el propio comercio. Los primeros registros fueron fundamentales para el inicio del trueque, pues fue la herramienta necesaria para determinar las cantidades que existían almacenadas, qué cantidad se podía intercambiar, como el caso de los excedentes, y qué cantidades faltaban, lo que da origen al lugar del nacimiento del debe, haber y saldo. Si recuerdan también al principio del curso comentábamos que la contabilidad se basa en el registro de operaciones financieras, operaciones económicas, operaciones contables, y se hace a través de los asientos de diario, que son los asientos contables que se debe de cumplir con la regla de la partida doble, y que cada una de las cuentas que nosotros estamos afectando, llámese cuentas de activo, de pasivo o de capital, en el caso del balance general, o llámese cuentas de ingresos, costos, gastos, en impuestos, en el caso de estado de resultados, todos esos movimientos tienen cargos, todas esas cuentas perdón, tienen cargos y abonos, o tienen debe y tienen haber, y obviamente esas cuentas tienen un saldo. Si lo vemos a lo que dice aquí la literatura y lo plasmamos en la actualidad, pues como ahorita si ustedes me dicen, oye, ¿cuál es el saldo que tengo en la cuenta de almacén? Pues primero tengo que hacer el registro de todos mis cargos, es decir, toda la mercancía que entró al almacén, y luego tengo que hacer el registro de lo que viene siendo las salidas del almacén a través de las ventas o de las devoluciones sobre compra para determinar mi saldo contable. Es más o menos lo que hacían en aquellos años, diciéndonos el registro de las operaciones contables se confundían con la misma economía, en el entendido de que la economía es el proceso o es el conjunto de intercambio de bienes y servicios, pero a un nivel macro. No tiene nada que ver con el registro, pero si no tuviéramos esos registros contables, pues obviamente nos sería mucho más difícil, entender la parte económica. ¿Ok? Nos dice que fue en Mesopotamia, donde se encontraron los primeros registros de hace 6,000 años en tablillas de arcilla, que las escribían ahí las personas como evidencia primigenia de las evoluciones del movimiento diario, y correspondió al registro de lo que era mío y de lo que era suyo. Si esto lo vemos en un enfoque actual, ¿qué es mío? Pues son los activos, son mis derechos, son mis bienes. ¿Qué es tuyo? Pues es lo que yo te debo, son mis deudas, son mis obligaciones. Y obviamente al final, si lo vemos como un saldo, ¿cuánto tengo contra cuánto debo? El diferencial no es otra cosa más que mi capital contable, ¿ok?
Reconociendo las relaciones comerciales con otras personas, esto dio origen a lo que actualmente conocemos como el movimiento débito y crédito. Cuando hablamos débito y crédito, es que voy a hacer una anotación en el lado izquierdo de la cuenta T o el esquema de mayor en una cuenta. Cuando hablo de un crédito, es que voy a hacer una anotación en el haber del lado derecho de la cuenta mayor. Es cuando vamos a hacer un asiento contable, vamos a debitar o cargar. Y cuando vamos, en el caso de que sea un cargo, y cuando vamos a hacer una anotación en el lado derecho, vamos a abonar o vamos a hacer un crédito a esa cuenta, dependiendo cuál es el motivo que dio origen a esa operación y que obviamente nos va a dar como resultado que tengamos por ahí un saldo contable dentro de nuestros registros. ¿Okay? La cultura egipcia contribuyó al avance de la ciencia contable. El documento más antiguo conocido en esta civilización se escribió en la dinastía I, proveniente de los Ávidos. El Museo del Cairo conserva un fragmento del libro contable de la corte real en Tebas, 3800 años antes de Cristo, en el cual se secuestran entradas y salidas de los bienes registrados en cuadernos o libros de papiro. A lo mejor es una contabilidad muy sencilla, no la queremos ver como un posicionamiento financiero, como una utilidad, una pérdida, pero teníamos vamos a decir, un registro de diario, donde decía qué bienes entraron, qué bienes salieron, y que obviamente me daba mis saldos. Si lo vemos de una manera económica, a final de cuentas era un control que se tenía en aquellos años. ¿Okay? Por otro lado, también nos dice un autor que es Lagash, que es del año 2580 a 2725 a.C., que los hechos y acontecimientos se registraban en cuentas con títulos propios y definidos para identificar pagos, provisiones, entre otras. Las cuentas aparecían con nombres de los artículos que contaba, como la cuenta pago de cebada, se denominaba ceba, o sea, ya le daban una denominación a la cuenta. Si estamos hablando de un bien que era la cebada o un grano, pues ellos lo identificaban como ceba, ¿ok? Esta escritura contable, que de hecho ahorita, si nosotros vamos y vemos un registro contable, vamos con el área de los que ya tengan la oportunidad de trabajar o que tengan algún conocimiento contable, pues existe un catálogo de cuentas en el cual nosotros, si lo vemos a cómo ha ido evolucionando, vamos a llegar a que tenemos un catálogo de cuentas con una numeración, una numerología, una nomenclatura, y vamos a tener una descripción. Las cuentas 1000 son de activos, la 1001 es de banco, la 1002 es de caja, la 1003 es de cliente, y así sucesivamente, que va más o menos relacionado con esto que estamos comentando. En la civilización prelénica de Creta nació la contabilidad pública y ahí se encuentran los balances escritos en piedras de mármol como una forma de publicar dichas cuentas. Como evidencia de ello se puede nombrar el código de Hammurabi de los sumerios en el año 1700 a.C. En Roma las evidencias del uso de la contabilidad son muy escasas. La más remota alusión de contabilidad fue hecha por Marco Pórtico Catao en su manual de Re Rústica, donde se refiere a las cuentas de la actividad agrícola, pero para ello los registros contables ya habían madurado y como prueba están los libros como la Adversaria o Memorial para anotaciones simples del día a día como un borrador o agencia de memorias. Ok, o sea, y se fijan, hemos ido evolucionando cada civilización, pues obviamente ya tenía de alguna otra manera una forma de llevar todas esas operaciones económicas o de intercambio de bienes. En cuanto a la partida doble, se puede mencionar que fue el resultado de un fenómeno de causa y efecto. Entre los escritos más antiguos acerca de la partida doble se encuentra la obra titulada Liber Abaci, escrita por Leonardo Pizza o Fibonacci en 1202, basada en un principio lógico en una ecuación donde un débito implicaba un crédito y viceversa, que es la regla de la partida doble, no tiene mucha ciencia. Contenía temas de matemáticas y técnica comercial. Y aquí nos viene diciendo una tabla, la clasificación, por ejemplo, ¿en qué periodo? Pues en el empírico data desde la antigüedad, el génesis, la expansión, y el científico, cómo ha ido evolucionando cada uno de esos periodos, y que obviamente nos dice en términos de línea de tiempo, de cronología, en qué periodo se ha ido llevando a cabo. ¿Ok? Después de esto, de lo que viene siendo la parte del periodo, para no meternos en tanto tema de la parte empírica, llega otro periodo que es el periodo clásico. Es importante resaltar que fue en este periodo, en 1494, entre 1494 y 1914, estamos hablando de casi 420 años, donde se constituyeron las escuelas del pensamiento contable, las cuales se relacionan de la siguiente manera. O sea, tenemos el periodo empírico, que es donde todo lo íbamos haciendo en base a la experiencia, íbamos sumando cada uno de las
personas que investigaban o llevaban esos registros, iban haciendo sus anotaciones, iban tomando sus conclusiones de cómo puedan llevar de una manera más ordenada o más controlada el registro de sus operaciones. Y luego tenemos dentro de este mismo estudio el periodo clásico, que abarca este periodo, pero obviamente existen ya varias escuelas que abarcan este periodo clásico. La primera es la escuela o corriente contista, según Vlaminck, en el siglo XVIII en Francia. Publicó su obra titulada Edmond de Granges, padre de la escuela contista, que así se le considera a esta persona. Publicó su obra titulada Les Tenues de Livres Rendua Facile, editada en París en 1795, en la que expuso los principios de la escuela contista, que es esta escuela o la primera escuela que estamos analizando en este periodo clásico. Y esta doctrina se basa en la reducción a 5 cuentas principales. Aquí no se metía en tanto tema: mercancías o mercaderías, caja, que otra cosa no es más que efectivo, bancos, si lo queremos ver ahorita, efectos a cobrar o cuentas por cobrar, efectos a pagar o cuentas por pagar, y pérdidas y ganancias. Si lo vemos así bien práctico y se fijan, mercancías, caja, efectos a cobrar, efectos a pagar, son cuentas de balance general. Pérdidas y ganancias son cuentas del estado de resultados. Otra vez haciendo hincapié en que el balance general es un estado financiero que nos muestra la situación financiera de una empresa a un periodo terminado, y el estado de resultados es un estado financiero que nos dice cómo se determinó la pérdida o utilidad contable de un periodo. Es esta persona, Edmond, es el creador del diario mayor, según Vlaminck en 1931. En esta escuela se admitía que las cuentas son el objeto de estudio de la contabilidad, y su máximo exponente fue Giuseppe Bornacci a partir de 1818. Otros precursores del contismo fueron Delaporte, Savary, Richard, Barreme, Guillaud. Desde el punto de vista filosófico, los contistas no buscaron la esencia sobre lo que es la cuenta, la cual no contiene condiciones de ser objeto científico, pues esta registra los efectos o los fenómenos patrimoniales, aunque sin lugar a dudas contribuyó al progreso del conocimiento contable, especialmente la clasificación de los fenómenos. Y obviamente esto sí es bien importante, porque lo que nosotros buscamos es que tengamos un efecto en nuestro patrimonio, entendiendo que todos los cursos, existen diferentes cursos que puedan ir abocados a la contabilidad. Ese es un curso de introducción a la contabilidad, pero obviamente va enfocado a aquella contabilidad que persigue un lucro. Por eso es que hablamos de fenómenos patrimoniales. Una empresa, una persona moral, una persona física que tiene una actividad comercial, pues obviamente busca un lucro. No vamos a trabajar para generar pérdidas, o no vamos a trabajar nada más para estar pagando impuestos, ¿verdad? Necesitamos un lucro tanto para los accionistas como para las personas que trabajan en ella, y obviamente a los dueños, ¿verdad? Según el profesor Montesinos, la escuela contista es la primera escuela contable en la historia y es reconocida como la ciencia de las cuentas, cuyo objeto es elaborar las adecuadas reglas que rigen las anotaciones de las mismas, la forma en la que se deben de llevar a cabo el registro de las operaciones contables. Después, dentro de este mismo periodo clásico, tenemos otra escuela que es la corriente personalista. Nace como reacción de la primera escuela, que era el contismo, y esta está basada en la responsabilidad personal entre los gestores y la sustancia patrimonial, viéndolo desde un punto de vista administrativo jurídico. Su principal líder fue Giuseppe Zerboni y el genio mayor Giovanni Rossi en 1893. Lo característico de esta escuela no era la preocupación de las cuentas, sino por los fenómenos. Si se fijan, en la anterior escuela, pues sí nos fijaban mucho en los efectos, más bien dicho, en las cuentas que surgían o que daban como consecuencia esos efectos patrimoniales. Pero aquí no se fijaban, de acuerdo a esta escuela, a lo que dice esta escuela, en tanto en las cuentas, sino en los efectos que pudieran llevar a cabo. En esta escuela, Hipólito Banier clasifica las cuentas en cuentas del comerciante, que son capital, lucros y pérdidas; cuentas de valores comerciales, mercancías, efectos a recibir, efectos a pagar, muebles, gasto de instalación, fondo de comercio; y cuentas correspondientes, deudores y acreedores. En principal aporte, el avance científico se presenta a través de las relaciones entre los sujetos de derecho y las cuentas. Si se fijan, aquí lo está viendo, o lo que nos quiere decir esta escuela,
que lo clasifica desde un punto de vista, ok, yo tengo una administración de ciertos bienes a través de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tengo que tener también mis efectos en ganancias, pero lo ve desde un punto de vista jurídico, porque hace mucha referencia a la parte comercial, fondos de comercio, a lucros, a pérdidas, que si lo vemos ya de una manera muy puntual en una terminología contable, prácticamente son los mismos conceptos, solo que están escritos de diferente manera. ¿Okay? A eso se refiere esta escuela corriente, lo que viene siendo personalista. Y luego tenemos la escuela corriente controlista. Esta escuela entiende que el objeto del estudio contable es el control económico de la riqueza hacendal. Su líder fue Fabio Vesta en 1880, manifestado en su obra La Regionera. Abarca el control en todos sus tiempos, antecedentes, concomitantes y subsecuentes. Esta corriente se concentra más en la contabilidad y procura darle el máximo y procura brindarle el máximo a la riqueza patrimonial como algo concreto, real y objeto de indagaciones propias. La obra La Regionera, de la contabilidad, inicia defendiendo ciencia y sitúa la administración patrimonial como estudio relevante, doctrina sobre las definiciones contables, entre ellos sobre el patrimonio, lo cual describe como grandeza conmensurable el agrado de valores atribuido a los bienes. Aquí, si se fijan, ya es un tema más de lucro, es un tema más de capital. Yo me tengo que ir más a mi patrimonio. Esta escuela va mucho a controlar ese patrimonio. No se basa tanto ni en las cuentas, ni en el fenómeno, sino en el resultado patrimonial como tal de la escuela, ¿ok? Según el controlismo de Fabio Vesta, se distinguen tres fases en la administración hacendal: gestión, dirección y control. Yo les mencionaba también hace unos días que el proceso administrativo, si lo vemos como tal, la administración es otra cosa más que planeación, organización, dirección y control. Ese es el proceso administrativo como tal. Si lo vemos como tal, esta escuela, si se fijan, no hace tanta referencia a las cuentas, que obviamente pues, son importantes las cuentas, pero va más desde un enfoque de contraloría, de definir mi patrimonio, de que yo tengo que gestionar, tengo que dirigir y tengo que controlar cómo voy a obtener ese patrimonio. A eso se refiere específicamente esta escuela. Tenemos la corriente haciendalista, también dentro de este periodo clásico. Esta escuela buscaba representar o presentar un conjunto de ciencias hacendales con base en la economía hacendal presentada por Gino Zappa por medio del discurso de apertura del año académico 1927 en Venecia, con tendencias nuevas, donde ofrece las bases de su economía hacendal que dieron origen a esta gran corriente. La definición de hacienda fue comprendida como un sistema de personas y medios materiales e inmateriales que en sentido dinámico conducen a la sociedad a cumplir una finalidad. Familia, empresas, asociaciones, Estado, todo es hacienda. Cuando nosotros hablemos de hacienda, por eso se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto quiere decir control, pero de una manera globalizada. Nosotros, en el caso específico, en la actualidad, de la forma en la que se controlan los impuestos, si lo queremos ver de alguna manera, es a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no de manera directa a través de ellos, pero sí a través de lo que viene siendo el sistema de administración tributaria. El sistema de administración tributaria es el órgano que se creó por parte de dicha secretaría para tener el control. Si lo vemos desde este punto de vista ya haciendalista, pues obviamente tiene que cumplir con muchos factores que tiendan a cumplir la finalidad como una economía global: familia, empresas, asociaciones, Estado, todo es hacienda. ¿Ok? Escuela corriente corriente patrimonialista. El patrimonialismo, considera la contabilidad como la ciencia que estudia los fenómenos del patrimonio hacendal del anterior. Su líder y creador fue Vicencio Massi, aunque Aristóteles en su obra denominada Política, fue el primero en resaltar la relación entre el comportamiento patrimonial y la felicidad del individuo. Escribió que existen dos especies de ciencias de la riqueza, evidenciando
que una cosa es el estudio social de abstracción o hipótesis de una riqueza global y la otra, la ciencia palpable de la riqueza individualizada, ya sea de una persona natural o jurídica. Esta escuela es la corriente del pensamiento contable que tiene más repercusión en la actualidad. Vicencio Massi en 1923 admitió su idea sobre el objeto científico de la contabilidad. El patrimonio, el cual fue publicado en la revista italiana de contabilidad en 1926 y editada en 1927 en el libro A contabilidad como ciencia del patrimonio, es considerada una corriente formada en todo el mundo y la más vigorosa que se ha consolidado y continúa como corriente viva, avanza cada vez más, presenta obras de valor científico y filosófico en muchos países del mundo, manteniendo como objeto de estudio todo lo que acontece con la riqueza hacendal. En la tabla número 3 encontramos algunos de sus seguidores y aquí tenemos esa tabla número 3. Pues aquí viene en qué país o quién es el nombre de cuáles son los seguidores y en qué país que tienen, que siguen o que han tenido evolución con esta corriente patrimonialista. ¿Okay? Y después, esto es en cuanto al periodo clásico. Ya por último tenemos, recordando, tenemos periodo empírico, periodo clásico y ahora tenemos el periodo científico, que es ahora sí que vamos a decirlo, el que ya nos dice cómo hacer las anotaciones, que es el que prácticamente o técnicamente es el que estamos utilizando en la actualidad. Nos dice que las grandes corrientes del pensamiento contable terminaron por generar nuevos enfoques y generar un cambio histórico que llevarían a la finalización del periodo de expansión y consolidación o clásico, que es el que vimos hace unos instantes, y del comienzo del proceso del comienzo del periodo científico. Para empezar a definir o para iniciar a definir este periodo es imprescindible contar con el concepto de contabilidad de Richard Matesich. Es una disciplina que se refiere a las descripciones cuantitativas y predicciones de la circulación de la renta y los agregados de riqueza por medio de un método basado en un conjunto de supuestos básicos. Adicionalmente manifestó que si ampliando el concepto tradicional de ciencias incluyen también en el ámbito científico los planteamientos normativos e instrumentales, habremos señalado las bases de un concepto de ciencia en el que tienen cabida tanto posturas normativas como positivas. Con esta óptica, la contabilidad, al igual que las otras ciencias sociales, sería una disciplina científica. ¿Qué nos dice? Que si nosotros tomamos en cuenta todas esas posturas normativas y lo vemos desde una óptica ya, por decirlo como el ejemplo de las ciencias sociales, pues ya también tendría que ser una ciencia o una disciplina, más bien dicho, una disciplina científica. En el 2011, Mejía se encuentra con que la visión de Fernández Pirla en 1960 junto con Requena en el 81 dice que constituye una prueba evidente del interés de los investigadores contables de fundamentar la contabilidad como la ciencia independiente, pero con amplias relaciones con otras ciencias. Los enfoques expuestos de estos dos investigadores se caracterizan por su reduccionismo, a pesar de dar a esta el carácter de ciencia sustantiva y autónoma. En la fundamentación teórica no logran desprenderse de su visión economista, como queda evidente en la definición del objeto y las relaciones con la economía, que eso ya lo mencionamos también hace unos instantes. También nos dice, para no meternos en tantos autores, dice que es importante resaltar que el proceso de formación de las bases de la escuela europea en comparación con la escuela norteamericana, es decir, de un continente contra otro, en razón a que por ser diferentes las percepciones y los efectos del tratamiento que se ha dado a la contabilidad, las principales distinciones de comprensión se encuentran en la actualidad entre las escuelas norteamericanas pragmáticas y las europeas científicas. Yo les decía que no conozco a ciencia cierta cuáles sean los tratados, las normas que se utilizan en otros países. Sin embargo, lo que sí es que así como existen unas normas de información financiera para el país, también existen unas normas internacionales de información financiera y esas sí son para todo el mundo. Esas normas, ¿por qué se crearon esas normas? Porque imagínense que nosotros tengamos operaciones con un país distinto, obviamente al nuestro, pero siempre debe de haber cosas que deben de ser similares en cuanto a su registro. Entonces, por eso existen esas normas. En Estados Unidos tienen los US GAAP, que son los tratados en cómo deben de hacer la presentación de la información financiera y llevar a cabo la contabilidad. Puede existir otros más, pero siempre
con ciertas corrientes y con ciertos lineamientos que nos dan esas normas de información, normas internacionales de información financiera. ¿Ok? ¿Qué tenemos como conclusiones? Muy sencillo, digo, a mí no me gusta hacer mucho hincapié en la parte teórica de la evolución contable. Para mí, los datos como tal que hemos mencionado en este ensayo, que reitero, ya están en unas diapositivas, me faltó traerme el archivo, les ofrezco una disculpa. No es otra cosa más que una evolución, son datos. Lo que nosotros debemos de entender como contabilidad o en este curso de introducción a la contabilidad es para qué nos va a servir a nosotros esa contabilidad, entender cuál es la función como tal de la contabilidad. Ahorita digo, siendo fríos, no me va a servir mucho a mí decir que los de Mesopotamia pues fueron los primeros que registraban y que tenían ahí unos suscritos. Digo, es importante conocer el estudio y no vamos a ir en contra de lo que venga en el manual de la guía, pero es importante que tomemos lo más sustancial que hemos visto hasta el día de hoy. Es importante que revisemos estos periodos, inclusive revisen muy bien este ensayo, porque de este ensayo vienen por ahí algunas preguntas del examen, pero no nos desviemos del tema de qué es la contabilidad, para qué nos sirve, cómo nos puede servir a nosotros en nuestra carrera, en nuestra especialidad que estemos tomando, y que sobre todo, aunque no vayamos, reitero, a una, como tal, a una carrera técnica de contador, sí tengamos la manera de absorber qué es la información que nos sirve a nosotros como licenciados en marketing y gestión de ventas. ¿Cómo puedo yo utilizar esa contabilidad? A lo mejor no es necesario conocer todas las naturalezas de las cuentas, no es necesario conocer cómo depreciar un activo, pero sí saber qué es la depreciación, a lo mejor no saber cómo hacer no sé, algo fiscal, pero sí saber el efecto que pudiera tener en la información financiera. ¿Okay? Entonces, a manera de resumen de este capítulo, no es otra cosa más que ver 3 periodos: el periodo empírico, el periodo clásico y el periodo científico, con cada una de sus escuelas, con la mayoría de lo que vienen siendo los pensadores o las personas que desarrollaron estas escuelas, y que obviamente nos sirva para posicionar la importancia que tiene la contabilidad en la actualidad dentro de la gestión administrativa de las empresas. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo respecto a este tema. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario, por favor, con toda confianza, háganmelo saber. Entonces, maestro, en base a este texto vamos a ir realizando nuestra línea de tiempo. Sí, lo pueden hacer en base, discúlpeme, a este texto. De hecho, pueden venir algunas preguntas de este texto. Si se fijan ahí en lo que viene siendo la forma en la que deben de estructurar su tarea, les dice que pueden tomar como base esto, y obviamente pues de esto es lo que va a venir el examen, pero también ustedes pueden hacer referencia a otras citas bibliográficas, que técnicamente debe de ser prácticamente lo mismo. Cuando hablamos de una cita bibliográfica, pues hablamos de que estamos obteniendo información de otra fuente, ¿verdad? La información que pongamos puede ser un poco más concisa, o sea, más, no tan... Sí, yo lo que les sugiero, y yo sí soy muy puntual en eso, yo prefiero que hagan una línea de tiempo a que en el periodo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, a final de cuentas, ¿saben qué? En el periodo empírico esto es lo que se hacía, en el periodo eh, clásico estas eran las escuelas, cada una se basaba en esta y es en estos periodos, y en el periodo científico es en estos periodos, y esto es, perdón, lo que se hace en este periodo. O sea, a final de cuentas es cómo ha ido evolucionado, en qué periodos de uso ha tenido la contabilidad con el paso de la historia, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, maestro, entonces como tal deberíamos haber puesto como lo periodo empírico y todo eso. Bueno, es que más que nada leí el contenido, pero sinceramente yo me basé más para hacer lo que es la línea del tiempo, porque también viene ahí un video. Entonces, como que tomé de base y empecé a investigar cómo es la línea del tiempo y todo eso.
y pues en realidad no lo hice como tal poner el periodo empírico, periodo todo No esto, se preocupe. sino como que ir. Mire, no se preocupe, yo lo que les di es una base. Lo que sí les tengo que decir Ujú. es que tomemos como tal, que sí revisemos esta fuente bibliográfica porque de aquí pueden venir preguntas del examen, eso se los tengo que decir, ¿verdad? Pero si ya lo hizo así no hay ningún problema, a final de cuentas aquí les estamos dando una base, por eso hace referencia que pueden citar otras fuentes, vaya. Ah, ok, muy bien, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Maestro, ¿sí me escucha? Sí, bueno, adelante. Sí, Valeria, adelante. Sí, yo nada más quería una duda de Bueno, si la actividad uno la revisó. es que sabe que no la escucho mucho, señorita, no sé si puede hablar un poquito más fuerte porque no la escucho bien. Le preguntaba, maestro, que si ya revisó la actividad o no, es lo que está Ah, preguntando no. la compañera. Es lo que les decía al principio de la clase. Mañana ya van a estar evaluadas todas. Lo que pasa es que también estaba yo esperando, probablemente en otras materias no, pero yo estaba esperando una duda que tenía con la universidad, la cual ya me aclararon y también por unas prórrogas que di, pero ya mañana va a estar evaluada. ¿Ok? Gracias, maestra. Muy bien. Bueno, agradezco mucho a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Reitero, esta es una nueva forma en la que estamos trabajando con esta carrera. Les voy a encargar mucho que revisen sus apuntes, que revisen sus fuentes que vienen ahí publicadas y que obviamente también le den un vistazo a lo que yo les compartí. El examen es a partir de la próxima semana. La próxima semana, el miércoles, no vamos a tener sesión, precisamente porque vamos a tener este examen. Nosotros regresaríamos de manera síncrona a partir del día 10 de julio, que es cuando tendríamos nuestra siguiente sesión, donde ya empezaríamos con la unidad 3 a ver las lecciones que ahí nos están proponiendo y en base a eso ya continuaríamos con nuestro curso. Ok, revisen por favor mañana después de mediodía su calificación. Les encargo mucho tarea para esta semana. Me quedo con el pendiente del tema de lo de Geniali, creo que es la plataforma en la que se generó la tarea. Ya nada más que me responda la universidad, les mando por ahí un mensaje global donde les diga cómo la puedo incorporar, que va a ser con un archivo, no creo que haya mayor problema, y en ese link ya lo pueda yo descargar y pueda evaluar su tarea para esta semana. Ok, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana, y cualquier duda que tengan, como quieras, igual pendiente en la plataforma. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches a todos, Gracias. saludos. Gracias, Buenas buenas noches a noches. todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, saludos.